Estamos de vuelta en tu programa Conciencia Auditiva. Conmigo, como siempre, el doctor Carlos Barramulán. Y mi querido amigo el maestro Gerardo Alvarado Hierro. Empecemos con lo que ocurrió esta semana con el GIEI. Y creo pertinente, como siempre, hacer un breve antecedente de qué rayos es el GIEI y de dónde salió. En marzo del año próximo pasado, de 2015, se invitó a un grupo de parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, específicamente de la OEA, para que viniera a México a coadyuvar, que es la palabra que ha estado girando mucho en este sentido, es ayudar con y nada más, para que viniera a ayudar con la investigación o para dirigir hacia distintas líneas de investigación, para ayudar a checar el expediente, las pruebas físicas, las pruebas científicas y darle un poco de concierto a todo para que pudiera hacer la PGR un mejor trabajo. Esa es la lógica bajo la cual se invitó al GIEI. Que tiene un nombre complicado, un grupo interdisciplinario de expertos independientes, ¿no? O sea, medio complicado. Viene gente de Argentina, de Colombia, de España, y estas personas llegan a México y empiezan a ver pues todo. Van físicamente al basurero en Cocula, se los llevan al río San Juan, se los llevan a ver a Ayotzinapa para que conozcan el lugar y dónde fue más o menos la mecánica de los hechos, etcétera, y les dan todos los medios para que hagan su primer mandato que terminaba en octubre de 2015. En octubre de 2015 se presenta un informe preliminar y nosotros conocemos, aparte de la verdad histórica que mencionó Murillo Karam más o menos por esa época, finales de octubre, no quedamos enteramente convencidos porque en el informe de estas personas se menciona la hipótesis del quinto camión. Sí, yo creo que la hipótesis era la verdad ahistórica, no histórica, o sea, un paralelo. Fuera de la historia real, ¿no? Queda muy molesta la PGR sí. y la misma PGR no le da mucho crédito ni peso a lo que estaba haciendo el GIEI, en misma época en la que estaban los investigadores argentinos forenses aquí en México, y misma época en la que mandamos a Innsbruck, Austria. Fue Austria, ¿no? Sí, a Innsbruck mandamos restos. Sí, para ver el ADN y no sé qué tanta cosa. Que tenía que ser un ADN mitocondrial porque no era posible sacar una muestra de ADN normal, etcétera, etcétera. Todo ese show concluye con la verdad histórica que publica el ex procurador Jesús Murillo Karam, que desgraciadamente no gustó y un mes más tarde le cuesta el puesto. En una conferencia. Y que no fue creíble tampoco, ¿no? Sí, o sea, no gustó y lo despidieron, ¿no? Murillo renuncia que porque se va a dedicar a proyectos personales o cualquier otra estupidez, y meten a la hermana del presidente de Noticieros Televisa, Leopoldo Gómez. No me acuerdo, se me hace un canoso. Sí, es el canoso. Bueno, Leopoldo, el hermano de Araceli Gómez, que es finalmente la procuradora actualmente. En todo este enclave o en este enroque de Televisa, Procuraduría, Los Pinos, reafirman el mandato del GIEI para que vengan todavía a hacer una segunda versión de su informe y que este informe, por supuesto, esclarezca un poco más la situación. Las expectativas, sin embargo, sobre el GIEI, los padres las ponen muy en alto. Los padres creían o entendieron así, dado su perspectiva, que el GIEI venía a encontrar a los 43. Y desgraciadamente esa no era la expectativa. Yo creo que tampoco. El GIEI hace recomendaciones y a partir de noviembre, ya una vez fuera Murillo Karam, les empiezan a poner el pie. Les empiezan a tardar para entregar documentos. Verbio y Gratia, en principios de noviembre, piden un documento donde viene el parte militar de lo ocurrido en la noche del 29 de septiembre. Y los militares les rechazan el documento los primeros días de marzo, es decir, pasó noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo para rebotarles el documento y decirles, es que lo pediste mal, ese no es el nombre del documento. Entonces ya termina finalmente el informe, presentan ellos ahorita el informe y resulta ser que no van a refrendar el mandato, es decir, fueron 2 mandatos del GIEI y ahora en marzo se tienen que ir. El GIEI se iba a quedar hasta el 30 de abril, esa era la lógica. El 27 publican sus hallazgos y marcan que hay por lo menos 7 líneas de investigación que involucrarían acciones de la PGR misma, acciones de la PFP, acciones de los militares, el quinto camión, probablemente el basurero de Cocula, lo que ocurre en el río San Juan, y se señalan otros tantos incidentes que son dudosos cuando menos. Omisiones graves y omisiones dolosas.
ponen en tela de juicio la habilidad de la PGR de recabar indicios. Cuando se recaba un indicio, se tiene que fijar fotográficamente la escena, después se tiene que iniciar una cadena de custodia y a partir de esa cadena de custodia se integra en un expediente. Aquí lo que hicimos a la mexicana fue llegar, levantar las cosas, meterlas en bolsitas y después meterlos al papel, sin que hubiera un procedimiento adecuado. Lo que señalaron el 27 fue que faltó en un momento dado los mínimos requisitos procedimentales para considerar esto una investigación bien realizada. Ese fue el meollo del asunto el 27. Y entonces viene este caballero Cerón el día 28, un día más tarde, para hacer la réplica, por así decirlo, de lo que ellos habían hecho. En ese punto Cerón empieza a tropezarse solo y cae cuando le hacen una pregunta muy simple, le dicen, bueno, y al final el video está editado o no está editado, un video en el que muestra que había restos socios y dice, esto me parece verdaderamente espectacular, del jefe de investigaciones de la PGR a nivel nacional, dice, es que un antropólogo, no un grupo, no el antropólogo doctor fulano de tal, sino un antropólogo, nos dijo que no era un hueso humano, por la forma en la que venía, entonces pues lo echamos a la bolsa, le creímos al antropólogo y ahí quedó. El video mostraba a una persona que había sido detenida junto con estos 103 personajes que fueron detenidos, que él fue el que aparentemente indició o indicó dónde estaba la mecánica de los hechos, y el video está editado porque nunca se le ve el rostro, se ve de lado, se ve de espaldas, pero nunca se le ve completo. Cerón después dice que el alto comisionado de Naciones Unidas estuvo ahí cuando se encontraron las bolsas con restos óseos y que prácticamente todo había quedado en familia. El GIEI molesto va temprano el día jueves en la mañana al programa de Broso, hace una entrevista larga con Broso en la que Broso trató de hacer que ellos cometieran un error, no lo cometieron, fueron muy astutos, fueron muy contenidas. Sí, porque llega un momento que Broso le dice, bueno, ¿y quién puso más trabas? ¿Fue Osorio? ¿Areli o fue claro, Osorio? Osorio. Y dicen, a nosotros no nos compete decir eso, o sea, nosotros no estamos para señalar a nadie. Sí, o sea, y fue muy importante, ¿no? Contundente, me parece la respuesta. Y se ve sobre todo el vasco, este personaje, el español, se le ve mucho el carácter, se le ve lo oculto a leguas, es muy organizado, muy fina su exposición, termina la exposición de estos personajes y resulta ser que lo que sigue es que van a dar una conferencia a las 9 de la mañana en el Museo de Tolerancia y de la Memoria en el Distrito Federal, y cuando hacen su conferencia empiezan por decir, bueno, el video está editado, el video está truqueado hasta cierto punto, no había nadie del GIEI ni había nadie de la ONU en el momento que se levantaron estos indicios, sí había gente de Marina que no se menciona, se eliminaron partes del expediente, hay un expediente una prueba pericial de tiroteo, que una prueba pericial de tiroteo no puede tener 3 páginas y esta se hizo en 3 páginas y está muy mal planteada, y después le dicen directamente a Cerón que pues todo lo que él dijo prácticamente es completamente falso, que además el testigo que llevaron a la reconstrucción de los hechos traía 30 laceraciones y heridas que le habían hecho o le habían aplicado el método de la bolsa, el conocido como Securitat, que le habían electrocutado los genitales y que le habían hecho quién sabe cantidad de cosas. A todo esto, pues Cerón volvió a salir a decir que estaba mal el comisionado de la ONU, que estaba mal el GIEI, que él sí tenía las pruebas, etcétera, y volvió a tropezarse contra él mismo. Y en este punto, pues lo que tenemos que concluir es que, primero, personalmente yo creo que Ayotzinapa es el fantasma que va a marcar el sexenio, como el gran fracaso, pero es un gran fracaso del que se cuelgan otros grandes fracasos. Sí. Las renuncias del director general del agua, la del director general de la Profeco, las inconsistencias en la procuración de justicia, las violaciones de los derechos humanos, claro, como dices, lo que acaba de aparecer de este general que le decretan 52 años de prisión, se apellida Moreno, Manuel Moreno, y bueno, inconsistencias por todos lados, ¿no? Entonces, importante, por ejemplo, una de las cosas que yo estaba leyendo el otro día, en esto de te lo firmo y te lo cumplo, cuando inicia todo, resulta que se habla así de la construcción de cerca de 40,000 escuelas
vamos en 27,000, la meta se veía lejana y muchas de las cosas se están postergando y están no teniendo cabida, ¿no? Entonces, está inconsistente, está difícil la realidad en México, no es una condición fácil. Lo que sí, yo creo que, yo lo he dicho como 4 veces, yo no sé si hay anhelos de los familiares de estos chicos de Yotzinapa. Yo creo que tienen que entender que están muertos, ¿no? O deberían aceptar ya que están muertos. Porque como, no sé si como arenga, o a título de arenga, esto de vivos, vivos se los llevaron y vivos los queremos, me parece que ya no. Era una cuestión que en un momento dado tenía una fecha de caducidad. Como arenga, tenía una ¿Qué fecha te, de qué caducidad. te parece 72 horas? Yo creo Como que a lo para que mejor un par de pudieran. meses todavía te lo creo. O sea, incluso hay casos de personas que han sido secuestradas por 10 años, ¿no? Si nos vamos al... Bueno, lo de las FARC, ¿no? Exacto, Sí, es el mismo caso al que me iba, sí, ¿no? pero no parece un símil No. en México, Y ¿no? más por el número, ¿no? Otra vez, son 43 personas. Lo que claramente demuestra este reporte del GIEI y que es lo que finalmente todos sabemos en México, es que en un momento dado el Estado, que está encargado de nuestra seguridad, de proveernos de servicios de seguridad, de servicios para mejorar nuestra vida, al mismo tiempo que se perpetúa a sí mismo, es un Estado que uno no sabe qué chingados está haciendo, porque no sabe qué está haciendo, y dos, parece que es un Estado unipersonal, parece que tuviéramos un solo líder, no sé si ese líder sea Peña o si cada uno esté totalmente despepitado haciendo lo que se le venga en gana, pero parece que no hay un concierto, parece que no hay finalmente una persona que conduzca las voluntades de todas las secretarías y organizaciones hacia un camino. Pareciera como que simple y sencillamente es cada quien haga lo que pueda, solo este es el mensaje y vuélvanse locos. Y ahora, con una condición cualitativamente distinta a otros sexenios, que es el hecho de que la Cámara es priista. O sea, Totalmente priista. ahora no hay trabas para en ingeniería constitucional hacer muchas cosas. Porque cuando tienes muchos contrapesos o tienes contrapesos, evidentemente te cuesta, ¿no? Maniobrar. Pero ahora no. ¿No? Ahora el problema es que no. Tenían todo a favor. O sea, Incluso tuvimos el Pacto por México, que fue un pacto de tres fuerzas políticas, las más claro, en importantes. términos estrictos, ¿no? No fue un pacto de México, ¿no? Claro. Fue por México y habría que ver quién lo suscribió. Y después viene el año de esplendor, que me parece que solo es entre el primero y la mitad del segundo, Y nada que más. es la época de las reformas estructurales, que a la fecha no surtieron, ¿Sabes no, cuándo no han surtido mayor se efecto, empieza a ¿no? ir quebrando esta situación? Desde que vemos a Castillo irse como comisionado especial a Michoacán. A Michoacán, que fue un asco, ¿no? Que nos entramos de una balacera de la Policía Federal hacia los Viagras o el grupo de los Viagras que también eran parte de la Policía Federal y se autoinfiltraron y finalmente se autovendieron y después detenidos y meireles en el bote. O sea, acabamos teniendo un empuercadero impresionante que otra vez lo que parecía pintar como un movimiento social responsable para terminar con el narcotráfico en una zona que había sido otrora productiva, ahora resultó que era la misma mierda que hemos visto siempre, ¿no? El Estado institucionalizando y empuercándolo todo. Poquito después de eso nos enteramos de la Casa Blanca. Y que viene la Casa Malinalco, viene la Casa Blanca, que voy a nombrar a un procurador especial para que me diga si estoy en falla o no estoy en falla. Y entre ese escándalo viene Ayotzinapa. Y lo tratan de enmascarar, que es otra estupidez increíble, agarrando a Barca y a su mujer en el Distrito Federal, donde el PRI prácticamente está muerto, para tratar de encontrar esta idea de que es un error de los perredistas, o al menos esa lectura hicimos, porque qué diablos tenía que hacer Abarca en el Distrito Federal. Y poco después de esto, la verdad histórica y todo lo que se les ha ido cayendo como otra vez como fichas de dominó, una tras otra, Es que tras son otra. son tantas cosas que de repente es difícil hacer una memoria histórica, ahí sí, la verdad histórica del sexenio. Por ejemplo, estas condiciones de licitaciones fallidas, ¿no? Que se les van trenes, Ahí va la ronda que 1, habían, ahí va el tren a claro, Querétaro. claro, entonces ese tipo de cosas, yo todavía no he sabido mucho. Recordemos que hay un aeropuerto construyéndose, se supone que hay un aeropuerto construyéndose. Un exgobernador de Hidalgo, Manuel Ángel, que estaba a Este, cargo del proyecto y de que lo repente, claro, quitaron. de repente ya adiós. Entonces, muchas cosas, o sea, son demasiadas las aristas y algo, por ejemplo, que yo ya no escucho,
que escuché mucho, acabo de escuchar la cifra, supuestamente la cifra de ahora son 80.000 más o menos entre la suma del calderonismo y son como 80.000 muertos, No, más, está en 120. o no sé, o sea, ya no tenemos ni cifras. Esta semana publicó la OEA que nada más en México, solo niños, hay 15.000 desaparecidos niños. O sea, que si son víctimas de crimen organizado o desaparecieron de sus casas, Sí, los no, no. secuestraron o lo que les hicieron, son 15.000. Si son solo niños. Esto vaya, ha sido una descomposición, una podredumbre increíble. Y yo reitero lo que empezamos platicando desde que salió el caso de Ayotzinapa. Yo me aventé ese vaticinio de decir, apaga y vámonos. Esto ya no tiene vuelta atrás. Yo creo que Peña ya lo entendió, tanto así que el mes que entra se va a ir a Holanda. ¿A qué chingos va a Holanda? Nadie, yo no lo entiendo, yo no sé a qué se va a Holanda en medio de una crisis de este tamaño. Ahora, me parece que también El avión presidencial. hay dos formas de enfocar la realidad desde las estructuras gubernamentales. Una es la constante construcción de ciertas cuestiones de orden normativo que aparentemente reditúan en beneficios sociales. Ejemplo, sale Enrique Peña Nieto ahora en la semana hablando nuevamente de justicia cotidiana, que no es la justicia punitiva, sino la justicia de todos los días, y vuelve a centrarse ahí la condición. Entonces, el problema es que el gobierno empodera de alguna forma el orden normativo y después la realidad tira esa consecución aparente del orden normativo. Entonces, es como vivir en dos realidades, ¿no? Exacto. El México de día y el México de noche. Claro, es una condición Eso es lo que vivimos. rara. El México de día es el México en el que todavía se cuidan nuestras autoridades de hacer arbitrariedades muy grandes. Y el México de noche es donde no importa, es China libre. Esto es una grosería también porque a pesar de estar inmersos en un sistema acusatorio adversarial, sí es un sistema acusatorio adversarial en el papel, pero en la praxis, la forma de llevar un juicio acusatorio, donde debería de ser la prueba científica, la reina de las pruebas, es que siguen siendo los testigos la máxima carga de la credibilidad y la máxima prueba de convicción para el juez. Y todavía peor aún, todo se puede arreglar tras bambalinas. La crítica que hacían los del GIEI era, hay 11 testimonios que declaran sobre la verdad histórica, y resulta ser que de los 11, 6 afirman la verdad histórica, pero 5 dicen que no es la verdad histórica como se están planteando. Sin embargo, eligieron irse por una ruta y están haciendo hasta lo imposible por mantener la ruta. Y es un buen ejemplo de lo que finalmente estamos haciendo a nivel de Estado. Ahora, alguien eligió la ruta y es a huevo la ruta, sin adaptaciones, sin cambios, sin consenso, sin incluir a nadie. Vamos por la ruta, todos juntos. Se nos colapsó el precio del crudo, vamos a intentar otra cosa. No, tiene que ser el petróleo, tiene que ser la ronda 1 y tiene que seguir adelante. Esta catástrofe... también eso, ¿no? O sea, parece ser que lo que está, ¿no? Es este priismo del 2012 para acá. Se ve como un priismo recalcitrante, testarudo, terco, absurdo, un priismo de una sola marcha para adelante, aun cuando pudiera desviarse, fluctuar, ir por otros caminos y encontrar alternativas, es todo para adelante, recto, 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 no te quites, vas para adelante. Y creo que es terriblemente torcido. Creo que el balance es trágico, el balance es negativo hasta ahora. Muy negativo. Y después, bueno, pasaron otras cosas. Por ejemplo, tuvimos el advenimiento de candidaturas independientes o sin partido, que la misma partidocracia hace mucho énfasis sin partido, ¿no? Bueno, finalmente tampoco han sido una solución, ¿no? Y yo el otro día escuché a Jorge Castañeda, que anda promoviendo su libro, Solo Así, se llama Solo Así. Solo así no llegamos a ningún lado tampoco. No. Y tampoco es estos liderazgos unipersonales, buscando moralidades, eticidades, no sé. O sea, tampoco va a probar que las candidaturas independientes, o sea, es un problema sistémico. Aquí hay un problema del sistema político en México. Y junto con el sistema político también hay un problema, vaya, que finalmente nos toca a nosotros como ciudadanos, es si bien la autoridad debería y tendría que dar para adelante con las leyes anticorrupción, con finalmente la instauración de esta ley 3 de 3, que es la primera iniciativa. Que ahora acaba de decir el Congreso que la va a apoyar, ¿no? Que la va a apoyar ahora el Congreso.
O sea, qué desfachatez, ¿no? O sea, como si es una ley que emerge de ciertos sectores ciudadanos, como si Y ese es siempre precisamente mi no. comentario. O sea, es la primer ley en la historia del México moderno, de México, punto. Es la primer ley que emerge verdaderamente de los ciudadanos. O sea, de una iniciativa ciudadana que necesitaba dos. Sí, y bueno, esta iniciativa ciudadana precisamente yo creo que tiene un mayor radio de legitimidad que muchas otras iniciativas que han habido desde la misma Cámara, ¿no? Eso habría que tenerlo. Sí, completamente. Si finalmente los diputados votan en bloque y votan en bloque según las indicaciones de su partido, según las indicaciones del líder, voy a pensar en términos del PRD, del que era el líder moral en su momento, del líder que era el líder político en su momento. Creo que esta finalmente es una iniciativa que 600,000 personas se tomaron la libertad de ir, votar, dar una copia de su credencial y decir, queremos que esto se haga. Y es un parteaguas. Ojalá y le demos verdaderamente El valor, ¿no? Sí, El valor que tiene. y otra vez, desgraciadamente las leyes en México, bueno, son una peculiaridad muy... Bueno, son un caso triste. Voy a plantear un ejemplo. Esta semana, precisamente, le voy a poner en las notas de la semana, las notas curiosas. Esta semana resulta ser que hay un taxista que lleva una persona con discapacidad. La discapacidad es motriz y es total. Esta persona no puede caminar. Entonces se estaciona en un lugar de parquímetros. Se baja el taxista, abre la cajuela, baja la silla de ruedas, ayuda a su pasajero a subirse a la silla de ruedas y lo ayuda todavía a subirse a la banqueta. En ese inter, ¿cuánto te gusta que pudo haber pasado? ¿5, 7 Por lo minutos? menos, sí. Máximo. Sí. Bueno, le pusieron la araña. Y yo creo que esto refleja más o menos qué es México. Para mí esto es un ejemplo perfecto de lo que es México. Ok, existe un reglamento espurio, mal aplicado, absurdo de los parquímetros en zonas. Sin criterio, con ganas de lastimar. Con ganas de lastimar, con ganas de recolectar dinero para el municipio, para una empresa fantasma, para alguien que se está enriqueciendo con los parquímetros. Esa parte. Y que se está enriqueciendo. Vulgar y asquerosamente se está enriqueciendo. Entonces, llega una persona tratando de hacer las cosas bien, ayudando a su pasajero, ayudándolo a bajar, porque es finalmente una condición que, vamos a decir, es la excepción de la regla. Y tanto que se ha dicho esto de civilizar al transporte público, ¿no? De que te brinden la atención, la No calidad, lo hizo en segundo, sí, no lo hizo en segunda fila, no se paró en medio del tráfico, se detuvo orillado en la banqueta. Entonces, otra vez, esto es México. O sea, alguien trata de hacer las cosas bien y el mismo sistema te voltea, te enmierda y sigue para adelante, ¿no? Te devora completo. Sí, recuperemos estos diálogos, o sea, cuando se habla de qué confianza se le tiene a las autoridades, bueno, esto es parte de la erosión de la confianza. O sea, Efectivamente. la gente no, ¿quién, digo con todo respeto, quién confía en un policía en México? No, O no. sea, ¿quién cuando se ve en una situación de peligro habitualmente confía en la policía? Mira, hay dos... Si recurren es porque estás entre la espada y la pared, Sí, por supuesto. pero no por otra condición. No, hay dos situaciones que producen un microinfarto a los hombres. La primera que te produce un microinfarto es cuando estás en la noche ya queriendo echarte una jetita y de repente tu señora, tu novia, tu pareja quiere revisarte el celular. Se produce un microinfarto por un instante. Tengas o no cola que te pisen, tengas o no algo que haber hecho mal, es un microinfarto. Y el segundo es, vas manejando de noche y se te empareja una patrulla. Así traigas todo en regla, así todo venga perfectamente. Algo va a pasar. Algo va a pasar, le Algo tengo va el a mismo pasar. miedo que le tengo miedo a un ampón. Algo va a pasar. Y esto... O sea, es el desencanto tan brutal de que cada vez que te para un policía, forzosamente hay algo que te va a pedir, hay algo que te va a dejar entender, ¿no? Y de repente dices, puta, o sea, lo único que falta es persignarme para que no funcione de manera indebida esto, ¿no? Es completamente absurdo. Y esto es finalmente la No, degradación claro. social que hemos dejado pasar, porque finalmente le hemos también dejado pasar los últimos 30 años. O sea, Ahora, dimensionando, México no es un país al margen de las leyes, ¿eh? Si alguien piensa, puta, tenemos como 50 millones de leyes, ¿no? El problema es cómo se hacen operativas. Entonces, nuevamente la ley 3 de 3, que es me parece una iniciativa clara de la sociedad civil, no garantiza finalmente de que la clase ¿no? política tenga una frontera ante esto. Mira, yo di
clases de ética unos 3 años Oye, hasta entender... bueno, a mí me encabrona que de repente, ahora que están los procesos electorales, alguien dice, es que yo ya publiqué mi... O sea, es tu obligación. O sea, intuitivamente debería ser tu forma de probidad. O sea, no nos haces ningún favor con publicarlo, perdón, pero no. Mira, en Estados Unidos tienen una frase para la gente que se dedica al servicio público y sobre todo la gente que trabaja a nivel federal en el servicio público. Estas personas tienen que ser lo mejor de nosotros como comunidad. Mi pregunta para ti sería, ¿realmente tú crees o creen ustedes que esta gente que nosotros tenemos en nuestro servicio público federal, estatal, municipal, es la mejor persona, son las mejores personas para el cargo? No. ¿O tiene que No, ver con otra situación? ni me parece que, porque por ejemplo se ha hablado mucho de los nuevos modelos burocráticos, modelos de gestión pública, tampoco son lo mejor, ¿No? O sea, casi siempre un modelo de gestión burocrática, de gestión pública, se topa con condiciones de orden político. Es decir, pese a que está dentro de la parte operativa del Estado, las trabas son trabas discrecionales, trabas de toma de decisión, y eso es muy complejo. Ahora, si la toma de decisión fuera una toma de decisión racionalmente empoderada, yo no tendría ningún inconveniente. El problema es que los representantes populares en su mayoría tienen deficiencias de todos tipos. Ahora, yo estoy de acuerdo, yo no creo que haya una sola persona en el planeta que lo sepa todo. ¿No? Pero cuando tú te dedicas al papel de la legislación, de legislar, me parece que y tú haces comisiones, las comisiones deben ser gente muy docta. Y si no, pedir ayuda, ¿no? Del sector académico, que habitualmente hay bastante sector lúcido, y que te puede, por lo menos, o sea, no para orientar todos los mecanismos, ¿no? La construcción de procedimientos para que la toma sea lo mejor posible, ¿no? ¿Viste esta nota de Tácito esta semana en el Senado? Una senadora hace una cita casual sobre Tácito, y cuando nosotros pensamos en algo tácito no se requiere de palabras, es algo que se sobreentiende. Sí, no es expreso. No es expreso. Esta persona, la senadora, hace una cita de Tácito y dice, como lo dijo Tácito hace 2,000 millones de años. Y dices, bueno, parece una nimiedad, ¿no? Parece una tontería, lo es. Pero estas personas son nuestros senadores. Es la máxima autoridad en un momento dado legislativa, creando cuerpos de leyes. Que, otra vez, la desgracia de México. Pensemos en un juego muy típico que curiosamente les encanta a los políticos. ¿Has jugado este juego de no te enojes, de las caniquitas? A mí me parece la estupidez más grande porque no requiere de habilidad, ni requiere de maña, ni requiere de nada, solo de suerte. Qué tantos dados le pegues. Y no me gustan los juegos así, pero vamos a decir que es solo suerte. Este juego de no te enojes tiene distintas sets de reglas. Se puede jugar simple y entonces queda así, se puede jugar de caer una antes, de caer exacto, etc. Imagínate que estamos jugando el mentado juego de no te enojes y todo requiere de suerte, y a medida que vamos jugando los 4 jugadores y nadie ha ganado el juego, cambiamos las reglas. Y seguimos jugando todos. Y cuando a alguien no le conviene, volvemos a cambiar las reglas. Y cuando alguien se levanta, va al baño y lo saltamos y seguimos jugando, regresa y no, como ya lo saltamos, ahora te toca 2 veces y volvemos a cambiar las reglas. México, el problema es que parece que es un juego y seguimos cambiando las reglas y ya son tantas pinches reglas que unas rebotan con otras rebotan con la Constitución, otras simplemente no tienen sentido y al final no hay voluntad de aplicar ninguna. O sea, al final este es un juego que nadie gana, porque el juego se trata de estar ahí sentado, de salir en la foto, pero no realmente de llegar a ningún lado. Ocupa cuantos cargos públicos encuentres. Y ahora fuiste el secretario ¿qué era MID antes? Que es el tipo que rebotó en 3 secretarías. Fue secretario ahora de la... se me fue. Él fue de Sedatu también. Creo que sí. Fue de Sedatu, fue de Relaciones Exteriores. Y ahora es de desarrollo urbano, ¿no? De desarrollo, ¿qué es? Regional, una pendejo, o Zagarpa, una tarugada así. O sea, dices, ¿de verdad una persona puede dominar tantas áreas? No, lo que pasa es que el juego de la política es estar ahí, seguir mamando del Estado, seguir haciéndote pendejo y seguir con tu gente de confianza para seguir haciendo tranzas. Y por eso finalmente las leyes anticorrupción no van a funcionar. Porque tanto el PAN como el PRI, como el PRD, como el Movimiento Ciudadano que reveló o no reveló el padrón electoral, todo opera en la misma lógica de toda la política.
hay que estar ahí, hay que seguir mamando del Estado, hay que dar mínimos, hay que criticar cuando hay violaciones de derechos humanos, pero no vamos a hacer nada para cambiar nada. Fíjate, hace unos días multaron, el IE multa a Guadarrama, ¿no? A un candidato de aquí que va local a la gubernatura, y lo multa con 30,000 pesos. Yo casi me fui de culo, con todo respeto, dije, no será mucho. O sea, le dolerá, o sea, esto lo aleccionará de tal forma que no se cometerá otro error, otra omisión. Recibieron 15 millones para hacer su campaña. O sea, es una tontería. Estamos hablando de tonterías. Y seguimos así, el INE es ineficiente. Gracias al torero. Claro, gracias al torero Córdoba. O sea, él es ineficiente y eso se refleja también en parte de la estructura, porque él es el que ordena y debe estar al tanto, ¿no? De los consejeros, y no funciona de la mejor manera. Volviendo al INE, no me parece algo más humillante que finalmente el padrón electoral, que yo no sé por qué se lo dan a los partidos, me parece absurdo. O sea, pero bueno, se los envían a todos los partidos. Que es el escándalo de la semana, ¿no? Es el escándalo de la semana, aparte del GIEI. O sea, le envían el padrón electoral, me parece que Movimiento Ciudadano entendió que no era confidencial y que de alguna forma lo publica, y que alguien lo tomó y lo trató de vender en Amazon y lo vendió, al parecer por 52 millones de pesos. ¿Para qué? Claro, claro, qué fin. Pero entonces ahora nos preguntamos, ¿y esto es lo mismo que pasó con el Renave hace 6 años, 7 años? Fue un fraude, ¿no? Que fue otro pinche fraude, un gasto, fue un fraude maldito de dinero. Y otra vez se filtró la lista del Renave y entonces ya todos sabían qué coche, dónde estaba, cuánto valía y quién lo tenía. ¿Te imaginas? Y había un ex militar, militarucho argentino detrás de todo esto, asesino, criminal, el cabrón. Y Bejarano entrando a la oficina de Ahumada, recogiendo a lo que parecía cerca de 2 o 3 millones de pesos, guardándose en las bolsas, y donde ponía como nervioso que este programa que apareció con Broso, y ahora Bejarano volvió a ser diputado. Y como esas tenemos, el hermano de Leonel, ¿qué era? Leonel Cota. Leonel Cota, sí, claro. Protegiéndose con fuero, acusado y aquejado de cuestiones delictivas, y entrando por detrás a la cara. No, o sea, realmente da asco, o sea, llega un momento que es deprimente. Y de aquí salen otros subejemplos, porque los hijos de todos estos personajes, senadores, diputados locales, regidores, con escándalos de todos tipos. Los porquis y las ladies y los misters. Sí, cómo no. Esta semana también el otro escándalo fue la lady de Guanajuato, ¿no? Sí, claro. Una niña preciosa, dicho de paso, hermosa la niña. Si viste las fotos, está preciosa. Te saludo. Sí, guapísima, y 19 o 20 años, una cosa así, que quería darle 100 pesos a un policía porque la dejara ir manejando en estado de ebriedad. Está algo mal en este tejido social, está algo tremendamente mal. Y si en primera, si tú le quieres dar dinero a un policía, es que tú sabes que la policía recibe dinero. Claro, y eso lo entendemos todos. Porque en un país donde no, o sea, te cuidas, o sea, te pueden levantar cargos, puedes ir a la corte, o sea, no sé, o sea... El intento de soborno se castiga en México, en teoría, con 7 años de prisión. Claro, y no es nada laudable. Ya no alcanza caución, esta persona debería estar en la cárcel, pero no, de todas maneras salió. Entonces, puros errores, o sea, ahora, por ejemplo, algo que yo quiero decir, de repente se evalúa la productividad de un legislador, de un diputado, por cuántas iniciativas pudo acceder y filtrar. Y de repente hay muchos que dicen, yo soy muy productivo porque yo filtré 2, 3, no sé, en un proceso ordinario, no sé. Y resulta que esa no es la manera de ser productivo, porque hay que corroborar el impacto de la ley. O sea, no basta con hacerla, hay que ir más allá y decir, bueno, ¿qué beneficios sociales trae esto? Porque si no, bueno, pues hagamos las leyes que queramos. No, pero fíjate, otro ejemplo de cómo procede y cómo funciona México. Esta semana aquí en el centro de Pachuca nos cortaron la luz el martes, el miércoles y el jueves a partir de las 10 de la noche. El martes como por aquello de las 10:30, el miércoles como por aquello de las 11. ¿Eso no lo supe? La CFE estaba conduciendo algo así como cambio de cuchillas de las enormes estas que ponen, y traían grúa y un escándalo tremendo. Pero no le avisaron a nadie. Nadie tenía la más peregrina idea. Cancelaron el viaducto y el viaducto queda sin luz. Hubo hasta un choque automovilístico. Y entonces esto otra vez es un buen ejemplo de qué es lo que pasa en México. Es una política necesaria, es algo que nos beneficia finalmente. Van a arreglar
el suministro de electricidad para que se vaya menos la luz. Está perfecto, se los aplaudo. Lo que no les aplaudo y me parece la forma más pendeja de operar es cómo no le avisas a la gente que vive y trabaja aquí. ¿Cómo no le avisas a la gente que vas a clausurar el centro Por ejemplo, durante digo, unas horas, ¿no? poniéndose en casos extremos, ¿no? Gente que a lo mejor tiene un ventilador, no un ventilador porque tiene un problema, claro, exacto. O sea, y digo, sí, claro, tienes que haber previsto varias cosas, pero de todas maneras, ¿no? O sea, y cortaban la luz por 8 horas. Entonces dices, bueno, yo estoy seguro que hay gente imagínate los alimentos. Exacto, hay gente que a lo mejor no la sufrió, ok. Pero hay gente que seguramente algún tipo de daño debió haber habido. Hay muchos restaurantes aquí. Hay gente que guarda informador. Sí, es un área de varios comedores, sí. Es un área de trabajo. Sí. ¿A quién chingado se le ocurrió que era buena idea cortar el suministro y no decirle a nadie por qué? Esto es la misma lógica que tiene finalmente el Estado. O sea, el Estado hace lo que cree que es necesario, no consulta con la gente, hace sus políticas de Estado, a lo mejor hasta en nuestro beneficio, pero acaba habiendo un daño colateral. Y el daño colateral simplemente ahí va. Ahora, a mí no me gusta ya tampoco dentro de esta impericia, no me gusta lo que está sucediendo en términos de el nominae o el nominativo o el nombre. Todos los días escuchas, no, mejores políticas públicas y ya el concepto en sí mismo de política pública se convirtió per se en algo que es positivo y tampoco me parece que es tan claro, cierto, ¿eh? ¿no? Y cuántas de las políticas públicas son públicas y no son realmente políticas de Estado, que no provienen de esta conjunción entre sociedad civil y gobierno. Entonces, las cosas están muy raras. Esto es una situación que de verdad tiene que cambiar porque, finalmente había una sentencia que hace Reyes Heroles en sus memorias. Al paso está... De los pocos priistas lúcidos. De los pocos priistas ilustrados, filósofo, un tipo muy astuto. Claro, un tipo preparado. Reyes Heroles... Y me parece que los hijos también, ¿no? Sí, Jesús y Federico. Federico también, sí. Jesús Reyes Heroles. Leí un libro yo de Federico una vez, un libro de epistemología de Federico Reyes. Totalmente filosóficos, finalmente que se van entre libros esos chicos. Bueno, ya, chicos ya no tanto. Jesús Reyes Heroles hace un comentario, se lo hace a políticos del PRI y dice, es que este sistema es el sistema perfecto, y dice, no, es el sistema que nos tocó, y es un sistema que es totalmente imperfecto y que solo podría funcionar en este país. Y en el momento que este sistema finalmente deje de funcionar, es porque la gente tendrá a su alcance una forma de enterarse de lo que ocurre tras bambalinas. Y cuando eso ocurra, el priismo se termine, o el esquema priista se termine, y dice, ojalá eso no ocurra porque México no sabría qué hacer. Yo lo pongo como colofón aquí. Sí, porque, por ejemplo, es muy buena postura, porque, por ejemplo, la clase política no conoce otra forma de hacer política. No sabe otra forma de hacer política. O sea, si tú evalúas lo que fue el panismo con respecto a lo que antecedió con los gobiernos priistas, no hay diferencia. No hay mayor diferencia. Y tampoco ha sucedido con los gobiernos que han sido perredistas, o sea, tampoco... Es el mismo esquema, negocios tras bambalinas, políticas de Estado, impericia, burocratismo, gasto indebido y gasto ineficiente. O sea, es el mismo modelo. Yo no veo... Pero aquí lo riesgoso y aquí la verdadera la verdadera fuente del problema, que es de lo que estamos hablando, el problema de por qué México está en este punto así. Porque finalmente esto no es nada nuevo, esto lo sabemos los mexicanos desde que nacemos, desde antes. Ya sabemos cómo funciona el sistema, sabemos que México es simulador, sabemos que México se basa en esta lógica de hacer cosas oscuritas y tratos oscuritas, y con un buen trato te haces rico por el resto de tu vida. La frase más comúnmente ocupada en términos de política es no me pongas o no me des dinero, ponme donde hay. Bueno, en esta lógica, desgraciadamente lo que nunca contaron el priismo moderno es con los mecanismos y los dispositivos que finalmente iban a democratizar la información, el acceso a la información y la forma en la que se podía maquillar o no la realidad. Y en este punto la realidad, desde que existe el IFAI y desde que existen estos aparatos, es absolutamente imposible maquillar. Por más que estés maiceando y pagando los medios de comunicación, va a haber dos tipos sentados del otro lado de una computadora que te puedan mirar y te puedan voltear y decirte... Es incontrolable, ¿eh? No puedes hacerlo, está democratizado, o sea, punto. No lo pudo hacer Estados Unidos con las wikis, o sea, no lo pudo hacer. Bueno, pues tampoco lo va a poder hacer México.
Simple y sencillamente es, claro, tienes que cambiar. Ahí el problema es cuál es la reacción social y la consecuencia social de esto. Porque, por ejemplo, a lo mejor por alguna condición así en Estados Unidos a alguien le cuesta el cuello. O sea, le cuesta el cuello y se va. Y aquí a lo mejor se va, pero se va reubicado a otra secretaría. O Exactamente. Sea, no, y ese es exactamente. O sea, habría que ver cuáles son las medidas que se toman ahí. Ya hace muchos años ¿cómo se llama la candidata al gobierno en el 88? Es de piedra, Rosario Ibarra. Rosario Ibarra de Piedra. Bueno, que a ella le matan un hijo en 68. ¿No? Una cosa espantosa. Bueno, Rosario nunca me pareció una maravilla de político, pero tenía una frase que me gustaba mucho. El Estado mexicano es un gigante con pies de barro. No se puede mover y si se mueve se colapsa. Sí, puede fracturarse. Esto es una situación totalmente espantosa del caso mexicano, pero es lo que es. Y es necesario, desgraciadamente, hacer adaptaciones. La desgracia es que yo en este punto veo más fácil que se quiebre todo el sistema a que se reformen las partes que están haciendo daño. Fíjate que yo pensé, como hipótesis, que México iba a tener una reconfiguración tanto de la clase política como socialmente hablando a nivel de las presiones de mercado, que si los mercados externos lo obligaban a ser eficiente, no a ser más productivo, eso iba a repercutir a la postre en que no te podías salir por la tangente y cagarla, ¿no? O sea, asumir la corrupción como la vía, porque precisamente iban a haber intereses muy fuertes. Pero no ha sido claro, ¿eh? ¿No? De hecho, las compañías cuando ven esto de repente prefieren no invertir y decir, no vengo a México y ya. Y ya. Mira, pese a que puede ser jugoso el mercado en México. Lo es. Mira, por ejemplo, una de las cosas que más ha sido criticado a México en términos de corrupción, en términos de corruptela, es el hecho de que en México los derechos de propiedad intelectual no se respetan, punto. No. Si ayer salió Sombras de Grey y alguien se hizo del libro en español y llegó aquí a México, ya lo reprodujo y lo puedes comprar. Fotocopió. Y lo puedes comprar en línea como lo puedes comprar en la calle. Y aquí la maravilla, si a ti te agarran con un producto pirata y es uno solo, no hay pena y no hay ley que te meta a ti a la cárcel y te haga nada. Si tú te agarran con 50 y son para venta, te decomisan los 50 libros, pero tú no tocas bote. En Estados Unidos, uno solo te da una multa de $250,000 y te vas al tanque. El respeto a los derechos de autor es absoluto, pero en México no existe tal, porque también existe una economía informal que sostiene un gran sector popular del país. Ahora, y que no se puede tocar. Siendo honestos y sensatos, la gente honesta no le gana a la gente corrupta. No le gana. O sea, hay gente que yo conozco, sobre todo de centros urbanos, que compra libros en línea y paga el derecho. Sí. Pero la mayor parte no lo hace. O sea, en términos reales no sucede. Es un tema cultural y es algo que para nosotros ni está mal visto ni está mal hecho. Y es como para que alguien entrara a comprar una película pirata como si fuera a comprar pornografía. Análogamente el tráfico de influencias, el compadrismo, ¿no? O sea, todo eso está ahí. Está ahí, vigente, sí. Y otra vez, es válido. Sí, no se fue, claro. Es válido. Claro, o sea, yo alguna vez alguien me dijo, y tú si alguien pudiera darte la oportunidad de meter a un hijo tuyo y colocarlo, ¿no lo harías? Le dije, no. Y me dijo, puta, qué malo eres, cabrón. ¿Por qué no? O sea, no. Esto es finalmente un esquema que venimos repitiendo y otra vez tendría que haber tendría que haber alguien con los huevos suficientes para poner el ejemplo y para arriesgarse a perder su carrera política para volver a poner el país en marcha. Puta, como el caso Dreyfus, una cosa así. Gorbachev. Yo acuso a Gorbachev y decir, o reestructuramos esta mierda o nos vamos a la mierda, ¿no? O sea, a Gorbachev reestructurar, hacer glasnost, hacer perestroika, le costó todo. Sí, todo. Le costó el puesto, le costó todo. De hecho, está vivo, ¿no? Pero está en la sombra, o sea, no... Ya ni siquiera vive en Rusia. Yo me acuerdo cuando se volvió, precisamente el libro, el Perestroika, se volvió un bestseller, ¿no? Yo me acuerdo haberlo leído. Y que decía, es que si no hacemos, porque era primero antes de que la perestroika era reestructuración, venía una recrítica al sistema que era la glasnost, ¿no? O sea, primero vamos a criticar, primero vamos a decir para poder depurar. No podemos reestructurar sin criticar. Eso le está haciendo falta finalmente a México. Y la crítica finalmente no queremos escucharla. No. Y no le gusta a la clase política, no le gusta la crítica. Cerramos las puertas, no quiero oír la crítica, pero voy a hacer reformas de lo que yo creo que tiene que cambiarse en la forma y en la medida en la que yo creo que tiene que cambiarse. Ahora,
Otro efecto es que el ciudadano es impotente. Claro. O sea, tú puedes hablar con un político y decirle, ¿sabe qué está pasando tal cosa y tal otra? Y de repente escuchas voces prepotentes, o sea, voces que en momento, el que lleva la batuta soy yo. Claro. Y esta dicotomía de la soberanía, que la voluntad del pueblo es la soberana, es una mierda, es una retórica. Eso, es un discurso. Tan es una retórica que ese sí era un derecho ciudadano, estaba en el 135 constitucional, no, claro. Y se eliminó. Ahora, finalmente la soberanía no reside en el pueblo, reside en el Congreso y en la forma del Estado que el Estado entienda. Pero la soberanía ya no es nuestra. Pero fíjate, son muchos los artículos, y si tú miras los artículos de la Constitución, son muchos en donde hay un cierto empoderamiento prescrito hacia la ciudadanía, pero no se respetan. Por ejemplo, el 26 que tiene que ver con la planificación democrática, cuando tú dices que es democrática, estás hablando del sector social, no estás hablando en primera instancia de hablar de quien toma o quien hace operativa la decisión. Efectivamente. Entonces todo está muy, muy complicado. Está muy empantanado, pero finalmente yo sí creo que la mierda va de arriba para abajo. Ahora, siempre. Este proceso electoral que tenemos ahora en el país, tampoco soluciona el asunto. O sea, las campañas siguen siendo lo mismo, seguimos con eslogan que suenen más o menos viables, ¿no? La gente no se empodera mucho de ellas, entonces... Ya hace 6 años me parecía patético que la única forma de hacer campaña fuera... una bola de chavitos en playera del partido que fuera en un semáforo. Ya eso me parecía patético. ¿Y sabes que les pagan? Claro. Reciben 300, 400 pesos por día. Sí, claro. Claro, y salen ahí a tocarte un tambor, sí, y claro. Se te pega una calcomanía. Y a cantar, corear arengas y corear el nombre del candidato. Dices, eso es el proceso electoral en México, es un show. Claro, y a mí lo que me parece importante, esta gente, muchos de ellos son militantes del partido. Pero otros no, Digo, por teoría política, si viéramos a Gramsci, si viéramos a Althusser, a De la Volpe, a Vico, a Sartori, ¿esa es la militancia? O sea, que te utilicen, o sea, yo no estoy en contra de que te den un volante, pero digo, la militancia es otra cosa, la militancia es toda una postura ideológica de cómo entiendo la realidad. Mira, en términos educativos, yo hacía un paralelismo en lo que era finalmente Finlandia y México, fue un artículo, y hacemos una burla, yo hacía una burla, que en una imagen aparecían unos niños con unos gogles de seguridad haciendo un experimento, eran niños como de 8 años, y en la otra imagen había una bola de niños haciendo un bailable, y yo creo que esto se traspola hasta a la vida adulta. O sea, en Finlandia lo que hicieron fue darles objetivos, darles el material y supervisar y hacer que ellos hicieran su propio trabajo, en términos políticos pensemos, y en México fue, yo te pongo la coreografía, te pongo el bailable, te digo cómo te vas a disfrazar, te digo cada paso que vas a hacer, te vas a ver precioso y vamos a sacar fotos. Y te castigo. O te castigo. Y te castigo, te digo, no está bien hecho, esto no. Entonces, vuélvelo a hacer. También, en esa pinche cultura del no. Ahora traspólalo a la inteligencia política y a la militancia política. La militancia política en México es hacer un puto bailable. Porque finalmente se resume a, yo te digo dónde vas a estar paradito, vas a estar haciendo ruidito y vas a estar bailando aquí con la manita atrás. Y si no lo haces bien, te toca manazo. Esa es nuestra militancia y es un problema ideológico a nivel educativo que se mantiene con esta deprivación absoluta de la originalidad y de la curiosidad y que se mantiene hasta nuestros días en todos los aspectos, permea en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, el mexicano está diseñado o está programado, enculturado a ser no crítico, a ser no reflexivo, a entender el sistema y a no cuestionar. Y fíjate, cuando se establecen ciertos puntos racionales de crítica, se te tacha como antisistema, como irreverente, no sé. O sea, es que eres un rebelde, es que no entiendes cuál es el sistema. Un rebelde. No, sí lo entiendo, lo que pasa es que no comulgo de él, me parece completamente absurdo y creo que hay algo más. Vamos a intentar algo más. El problema es que no hay nada que puedas lograr como nada más si no tienes un séquito de hace como persona, ¿no? 2 semanas voy a pagar el sistema de cable, el sistema de televisión, y es televisión internet. Y y el fulano que me cobra viene y empieza a hablar por teléfono cuando me está cobrando. ¿Y te tienes que esperar? No, y le toqué el brazo y le dije, a ver, atiéndeme. Y me dice, un momento, por favor. No, atiéndeme.
Yo llegué, ya hice cola. Claro, claro, me estaba atendiendo, me estaba cobrando y entró una llamada y empieza a atender otra cosa. Y digo, esto es iniciativa privada. Si la iniciativa pública también tiene sus problemas, puta, la iniciativa privada de repente también. ¿Te acuerdas de la Salle hace unos, no sé, 15 años? Que te pagaban en la oficina de acá de la luz. En efectivo. Que yo decía que era la danza de la humillación. Que era un problema el que te pagaran en efectivo. La pinche cola esta que serpenteaba por las escaleras y veías a todos los profesores con pinche carita de tristeza, claro, que tenían que subir uno a uno, firmar su nómina, recibir un cheque y después irse a hacer la misma pinche cola al banco. O sea, estos sistemas de que no nos importa el servicio, de que no nos importa el prójimo, de que ¿qué más da? Te lo tragas, te lo tienes que tragar. No, y una vez hicieron la estupidez de que no pagaron un cheque. Ah, claro. Claro, porque lo robaron en la construcción. Claro, y estaban violando la ley, o sea, una cosa brutal. Eso es, otra vez, eso es México. Y es una verdadera desgracia. Y bueno, esta fue nuestra bloque de notas nacionales. Bueno, despidamos. A ver, Ayotzinapa ahí sin verdad histórica, ¿eh? Sin verdad histórica. Y un fantasma que va a acosar al partido, a Peña Nieto, a su séquito de pendejos y a todos durante los próximos 50 años, como el 68 se convirtió en un sinónimo del pendejismo de Gustavo Díaz Ordaz y de la intransigencia del sistema y del Estado y el ejército. Esto se vuelve el fantasma number 2 para el ejército y para el Ejecutivo Nacional, y esto se lo van a tener que tragar los próximos 50 años. Yo creo que vivimos en la era de la barbarie política, ¿no? Hay una barbarie política. No hay racionalidad, hay una barbarie política. Bueno, los dejamos con una canción, esta la eligió el Dr. Barra, es Con la frente marchita de Joaquín Sabina, y volvemos con las notas. Les va a gustar, internacionales. Recuerden Buenos Aires.